Recording in progress. Ahora sí, como les decía, puede ser mediante un trafo entrando a la carguita, mediante eh, mm, una inductancia y un capacitor, o mediante un amplificador directamente, ¿no? Como hemos visto en el segundo tema, un amplificador con una fuente alterna conectada a una resistencia, un capacitor, etc. Ahora solamente vamos a analizar este tipo de circuitos que tengan un trafo en la carga, ¿ok? Nos dice lo siguiente. En el ejercicio 1 tenemos un amplificador tipo A con carga no atravesada con la salida atrás, ¿ok? Tenemos los siguientes datos. Tenemos un rendimiento, tenemos una relación de transformación, también tenemos la tensión máxima en el primario, por otro lado tenemos la tensión de saturación y la corriente en el colector. Cosas importantes a considerar en el presente circuito y en todos los circuitos que vean muy similar a este, ¿ok? Cosas muy importantes. Esta corriente I va a ser igual a la corriente de colector, evidentemente. También esta corriente de colector va a ser igual a la corriente máxima de nuestro primario, es decir, de esta partecita. ¿Ok? Por otro lado, esta relación también es muy importante recordar. Cualquier valor eficaz es igual al valor máximo sobre la raíz de 2. ¿Ya? Entonces, tenemos los siguientes datos y nos pide hallar la tensión en continua, la potencia de nuestra fuente en continua, la potencia en la resistencia, es decir, en nuestra carguita. También nos piden hallar la tensión máxima en nuestro secundario por acá. También nos piden hallar la corriente en el secundario. Este tiene que ser máxima. La resistencia de la carguita. También nuestro rendimiento de conversión y finalmente nuestra potencia de disipación. ¿Ok? Para resolver o para hallar todos estos valores, simplemente vamos a usar formulitas. Las mismas formulitas se encuentran en sus PDFs del ingeniero. De todas maneras, aquí igual lo estamos escribiendo. Entonces, empezaremos. Nos dice, primero quiero que calcules la tensión en continua. Afortunadamente, la tensión en continua va a ser igual a la tensión que tenemos en eh, la tensión máxima del primario. ¿Ok? Entonces vamos a colocar la tensión en continua va a ser igual a la tensión máxima en el primario. Y la tensión máxima en el primario nos están dando como dato. Es igual a 9 volts. Listo, ya está. ¿Qué más me están pidiendo? Me dicen después que hay la potencia de nuestra fuente en continua, ¿verdad? Entonces vamos allá. ¿Qué hemos dicho que es la potencia o con qué ley nos apoyamos? Mediante la ley de Joule. Y la ley de Joule, ¿qué nos dicen? ¿Qué? Nos dice que la potencia en cualquier elemento pasivo o activo es igual a la corriente por su tensión o la tensión por su corriente. Si en caso nos olvidamos, podemos escribir PIB, ¿verdad? Acá podemos mover al otro lado y vamos a tener el PIB. Listo. Como ya tenemos la tensión de nuestra fuente en continua, tenemos la corriente máxima, eso nos dice acá, la corriente del colector es igual a la corriente de una máxima y nos están dando como dato. Entonces puedo reemplazarlo y meter a la calculadorita. Entonces va a ser 9 por 0.7 nos va a dar 6.3 volts. Perdón. Esto es vatios, ¿no? Vatios, vatios, vatios. No estoy vacilando. Ya, lo vamos a corregir eso. Ahora, queremos calcular la potencia en la carguita. Nuevamente nos apoyamos en la ley de Joule. Va a ser la tensión en la carga por la corriente en la carguita. Esta corriente de acá, ¿verdad? Listo. Pero si te das cuenta, nosotros no tenemos algunos valores de esto, ¿verdad? Tal vez como la tensión en la carga y la corriente en la carga tampoco la tenemos, entonces la vamos allá. Ojo, cuando tú analices estas potencias, siempre tienen que estar en valor eficaz. Es por eso que acá colocamos. La tensión en la carguita va a ser igual a la tensión en el 2, o sea, en el secundario. Pero a veces solamente nos van a entregar este valorcito, o sea, B sub 2. Esto quiere decir que va a ser la tensión máxima. Por tanto, acá vamos a colocar, perdón, la tensión eficaz. Por tanto, acá va a ser
B sub 2 RMS. Eficaz. Para la corriente en la carguita, lo propio. I sub 2 RMS, es decir, eficaz. Si te das cuenta, estamos relacionando los valores eficaces. Listo. Entonces, ¿qué nos falta hallar? La tensión eficaz y también nos falta hallar la corriente eficaz en el secundario. Para esto nosotros vamos a usar nuestra relación de transformación. Acá nos dice que tenemos una relación de transformación igual a 2. Por otro lado, nos están dando el rendimiento de transformación. ¿Ya? Entonces, acudimos a nuestra relación de transformación. Ojo, hay algo muy importante que tenemos que recalcar acá. Tenemos dos tipos de relaciones de transformación. Uno que es N y otro que es A, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? En que N es una relación de transformación, pero amplificadora, ¿ok? Eso es muy importante que recordemos. Vamos a colocar un AMP. En cambio, A es una relación de transformación, pero reductora, ¿ok? Es muy importante que recuerden eso. N es para amplificar y A es para reducir. Ya. Entonces, en este caso, nosotros estamos analizando amplificadores. Entonces, siempre vamos a usar la parte de amplificación. ¿Ok? La relación de transformación para un amplificador es el siguiente. Con respecto a las tensiones. La tensión en el secundario sobre la tensión en el primario. En cambio, la relación de transformación para un reductor, esto es al revés, ¿no? La tensión del primario sobre la tensión del secundario. Pero en amplificadores de potencia siempre vamos a usar la relación de amplificación o la transformación de amplificación. Dado el caso, tenemos N es igual a la tensión del secundario máximo sobre la tensión del primario máximo. ¿Qué queremos? Queremos el secundario, ¿verdad? Entonces despejamos el máximo del secundario. Vamos a tener que la tensión máxima del secundario es igual a 2 veces la tensión máxima del primario. La tensión máxima del primario ya lo tenemos, nos está dando como dato. Entonces solo queda reemplazar y operar. 2 por 9 nos va a dar 18 volts en el secundario. Para mi corriente del secundario máxima, que es lo que quiero, nuevamente acudo a mi relación de transformación. Ojo, nuevamente les digo, esta es una relación de transformación amplificadora, ¿verdad? Por tanto, las corrientes van a ser la corriente máxima en el primario sobre la corriente máxima en el secundario. Lo que yo busco es la corriente en el secundario. Entonces despejo. La corriente máxima en el secundario es igual a la corriente máxima en el primario sobre 2. La corriente máxima en el primario me están dando acá. Y eso es lo que dijimos acá también, ¿no? Ciertas condiciones que nos dan en el circuito. Entonces ya tenemos, va a ser 0.7 sobre 2. Acá está, 0.7 sobre 2 me va a dar 0.35 amperes. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hallar inicialmente? La potencia en la carga, la potencia en la resistencia de L. Nos indica por acá que son los valores eficaces de cada, de la tensión y de la corriente. Y acá tenemos una relación para hallar los valores eficaces. Por tanto, vamos a apoyarnos en esta relación. Si te das cuenta, ya hemos hallado los valores máximos, entonces solamente tengo que usar esta relación y ya voy a tener mi potencia en la carguita. Por tanto, la potencia en la carguita va a ser igual a la tensión máxima en el secundario sobre la raíz de 2, ¿verdad? Apoyándome en esta relación de acá. Listo. Me dice multiplicado por la corriente eficaz en el secundario. La corriente eficaz en el secundario en función a la corriente máxima del secundario va a ser la corriente máxima del secundario sobre la raíz de 2. Por tanto, ya tenemos la tensión máxima del secundario. Sí, lo acabamos de hallar. También ya tenemos la corriente máxima del secundario. Sí, lo acabamos de hallar. Por tanto, reemplazamos y metemos a la calculadora. Va a ser 18 por 0.35 sobre 2, ¿verdad? La multiplicación entre estos dos me va a dar 2. Por tanto, vamos a tener 3.15 vatios. Listo. Ahora,
Ya hemos hallado esto, ya hemos hallado esto, también ya hemos hallado la potencia en la carguita. Me dice la tensión máxima en el secundario. Afortunadamente, en el análisis anterior ya hemos hallado eso. Lo tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, directamente puedo sacar el dato y puedo decir que la tensión máxima en el secundario va a ser igual a dos veces la tensión mínima en el secundario, perdón, la tensión máxima en el primario. Y reemplazando datos vamos a tener 2 por 9 igual a 18. También me piden hallar la corriente máxima en el secundario. Otra vez nos apoyamos en esta relación de transformación y tenemos la siguiente ecuación, ¿verdad? Ya lo hemos analizado. Va a ser la corriente máxima en el secundario igual a la corriente máxima en el primario sobre 2. Listo. Tengo el datito de la corriente máxima en el primario, ¿verdad? Está acá, gracias a esta formulita. Entonces va a ser 0.7 sobre 2. Reemplazamos en la calculadora y va a ser 0.35 amperes. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pide? Quiero que halles la resistencia RL, nos indica. Para esto nos vamos a apoyar en nuestra ley de Ohm, ¿verdad? Vamos a usar las magnitudes máximas de nuestro secundario. Entonces, mediante la ley de Ohm, vamos a tener que la resistencia en la carguita va a ser igual a la tensión máxima del secundario sobre la corriente máxima del secundario. La tensión máxima del secundario ya la tenemos. ¿Por qué? Porque lo hemos hallado hace un momento. La corriente máxima del secundario también la tenemos. Ya hemos hallado, ¿verdad? Entonces, solo nos queda colocar en la calculadora. Va a ser 18 sobre 0.35, nos da 51.46 ohms. Listo. Ya está todo esto. Ahora, ¿qué nos piden? El rendimiento de conversión. Este rendimiento de conversión tiene la siguiente formulita. Nos dice que es la potencia útil sobre la potencia de nuestra tensión en continua por el 100%. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿a qué va a ser igual la potencia útil? Esta potencia útil va a ser igual a al producto de los valores máximos del secundario sobre 2. En cambio, la potencia en continua simplemente es el producto de la tensión en continua por la corriente en continua. Esto ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo hemos hallado por acá. Nos dice que es 6.3. Listo. Nos falta reemplazar estos valorcitos y meter a la calculadora. Bajando este 2 abajo, vamos a tener la siguiente expresión. Ahora lo vamos a reemplazar. 18 por 0.35, ¿verdad? La tensión máxima del secundario está por acá y la corriente máxima del secundario está por acá. Listo. La tensión en continua nos dice que es 9 y la corriente en continua nos dice que es 0,7. Colocamos en la calculadora, ojo, no nos olvidemos de multiplicar por 100 y nos va a dar un 50%. Algo muy importante a recalcar en este punto es que para este tipo de amplificador tipo A con carga no atravesada, es decir, con trafo, siempre el rendimiento de transformación va a ser 50, el 50%. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a calcular la potencia disipada por nuestro dispositivo. La potencia disipada por nuestro dispositivo es igual al factor de forma por la potencia útil. La potencia útil ya sabemos cuál es su formulita, ¿verdad? Entonces podemos usar eso. Eh, este 2 es algo constante, es decir, es el factor de forma constante para este tipo de amplificador e incluso es para todos los amplificadores tipo A. En cambio, para el amplificador tipo B, vamos a verlo este tipo de ejercicios la siguiente semana, es 0.2, ¿ok? Entonces, dicho esto, el factor de forma para un amplificador tipo A es siempre 2, solamente me queda reemplazar. Listo, vamos a tener entonces 2 por la tensión máxima del secundario por la corriente máxima del secundario. Listo, reemplazando vamos a tener que es 6.3 vatios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda, curiosidad por acá?
¿Todo claro? Yo creo que sí, ¿no? Ya. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. De igual forma, en este ejercicio vamos a ver un amplificador tipo A con un transformador en la carguita, pero con los siguientes datos. Tenemos una resistencia en la carguita ya proporcionada, nos dice que es de 16 ohmios. Nos están dando la corriente del secundario, pero es eficaz, ¿verdad? También una relación de transformación equivalente a el rendimiento del trafo es igual al 100% y nos piden hallar la potencia en la carguita, la tensión en la carga, la tensión máxima en el secundario, la corriente máxima en el secundario, la tensión máxima en el primario, la corriente máxima en el primario, la potencia útil, la potencia disipada por el dispositivo y el rendimiento de nuestro dispositivo, ¿verdad? O el rendimiento de conversión. Empezamos entonces. Nuevamente, utilizamos formulitas, ¿ok? Entonces decimos, para la potencia en la carguita, vamos a usar nuevamente nuestra ley de Joule. Hemos dicho que las potencias siempre vamos a usar los valores eficaces, ¿verdad? En este caso estamos usando los valores eficaces del secundario. ¿Por qué? Porque este secundario está en paralelo con la resistencia RL. Listo. Pero mira, nos estamos apoyando en la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque en los datos tenemos la resistencia y también tenemos la corriente en el secundario. Si te das cuenta por acá, aplicando una mallita, vamos a ver que es la misma corriente. Entonces, nos apoyamos en la ley de Ohm y nos da la siguiente expresión, ¿verdad? Ahora reemplazamos. Vamos a tener que la potencia en la carguita es igual a 0.75 al cuadrado por 16. Esos datos nos están dando por acá. Finalmente nos van a dar 9 vatios. Listo. Queremos la tensión en la carguita. Esta tensión en la carguita prácticamente va a ser igual a la tensión máxima o eficaz de nuestro secundario, ¿verdad? Eso es lo que indicamos acá. Entonces, nos apoyamos en la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque ya tenemos estos valores, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es hallar el valor eficaz de la tensión de carguita. Entonces vamos a tener lo siguiente. La tensión en la carguita en valor eficaz es igual a la corriente del secundario en valor eficaz por la resistencia. Entonces va a ser 0.75 por 16. Reemplazando la calculadora vamos a tener 12 volts. Ojo, valor eficaz. Nos dicen también que calculemos la tensión máxima del secundario. Como hemos dicho, como están en paralelo el secundario y la carguita, las tensiones van a ser las mismas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la tensión del secundario máxima es igual a la tensión en la carguita máxima. Por tanto, como hemos dicho en la fórmula hace un momento, cualquier valor eficaz es igual al valor máximo sobre la raíz de 2. Si despejamos, vamos a tener que la raíz de 2 por el valor eficaz es igual al valor máximo, ¿verdad? Entonces, seguimos eso. La tensión máxima del secundario va a ser igual a la raíz de 2 por la tensión eficaz en la carguita. Ya tenemos eso acá, 12. Por tanto, va a ser la raíz de 2 por 12, 16.97. Listo. Para la corriente máxima, vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar la formulita del valor eficaz. Afortunadamente me están dando como dato por acá la corriente del secundario, ¿verdad? En eficaz, en valor eficaz. Entonces, utilizo la relación y voy a decir que la corriente máxima del secundario es igual al producto de la raíz de 2 con el valor eficaz de nuestro secundario. Entonces, raíz de 2 por 0.75 me va a dar 1.6 amperes. Listo. Ya tenemos esto, también esto y esto, ¿no? Queremos calcular ahora la tensión máxima del primario, también la corriente máxima del primario y las potencias que nos indican.
Para la tensión máxima del primario, nos vamos a apoyar en nuestra relación de transformación. Ojo, siempre vamos a usar la relación de transformación amplificadora. Por tanto, va a ser en función a las tensiones, la tensión máxima del secundario sobre la tensión máxima del primario. ¿Qué quiero? La tensión máxima del primario. Entonces voy a despejar. Tenemos que la tensión máxima del primario es igual a la tensión máxima del secundario sobre mi relación de transformación, ¿verdad? O sobre mi M, que me dice que es 1. Entonces, ¿tenemos la tensión máxima del secundario? Sí, la hemos hallado por acá, 16,97. Sobre 1 me va a dar lo mismo. Ojo, y aquí me confundí. 97, ¿no? Ya. Para la corriente máxima del primario. Nuevamente nos apoyamos en la relación de transformación, ojo, amplificadora, ¿verdad? Entonces yo quiero la tensión máxima del primario. Despejamos y vamos a tener que la tensión máxima del primario es igual a M por la tensión máxima del secundario. La tensión máxima del secundario la tenemos por acá y N es igual a 1. Por tanto, va a ser 1 por 1,06. Me va a dar el mismo valor, 1,06 amperes. Listo. Para mi potencia útil, vamos a usar la siguiente formulita. La potencia útil es igual a la tensión máxima del primario por la corriente máxima del primario sobre 2. Listo. Reemplazamos datos. ¿Por qué? Porque ya tengo esto, ¿verdad? También tengo la corriente, lo acabamos de hallar. Acá está. Entonces colocamos a la calculadora y nos va a dar 8,96 vatios. Si te das cuenta, esta potencia es muy cercana a la potencia RL. ¿Y por qué? Porque acá nos está dando una relación de, bueno, un rendimiento del trafo del 100%. Entonces, sí o sí, estas dos potencias tienen que ser muy cercanos o iguales. ¿Ok? Ya. Ahora, la potencia disipada por nuestro dispositivo es igual al factor de forma por la potencia útil. Nuevamente, colocamos, ¿no? 2, el factor de forma para el amplificador clase A, con trajo en la carguita, por la potencia útil que tenemos por acá, 8,96, nos va a dar 17,92 vatios. Listo, ya lo tenemos. El rendimiento de conversión es la potencia útil sobre la potencia en continuo por el 100%. La potencia útil ya lo tenemos por acá. La potencia en continua lo podemos reemplazar los datos, ¿verdad? Dijimos que la potencia en continua va a ser igual a la potencia, perdón, a la tensión en continua por la corriente del colector. ¿Por qué? Porque esa es la corriente que está pasando por acá, ¿verdad? Listo. Pero como estos dos ya tenemos, es igual a los máximos del primario, entonces usamos esos, ¿verdad? Listo. Entonces reemplazamos 8,96 sobre 16,92 por 1,06 y esto multiplicado por el 100% me va a dar el 49,95%, muy cercano al 50%, donde teóricamente sí nos tiene que dar 50% o muy, pero muy cercano al 50%. ¿Por qué? Porque si acá nosotros lo redondeamos nos va a dar 50%, ¿verdad? Y listo. Acá acaba el ejercicio. ¿Alguna pregunta, duda, curiosidad? Yo creo que todo claro, ¿no, compañeros? Ya, compañeritos, entonces vamos a quedar acá. La siguiente semana vamos a pasar de manera presencial. Antes. Vamos a ver cómo va a ser. Recording stopped. Una consultita. La siguiente semana van a ir al laboratorio con el ingeniero Antonio en potencia, en electrónica de potencia. Sí. Ya, entonces, para que no choquen horarios, por aquí sería razón y no lleguen tarde a su laboratorio, porque creo que les cita a las 2, ¿verdad?
Vamos a pasar de manera presencial, ¿ok? Y cuando el ingeniero Antonio vuelva a la virtualidad para avanzar los laboratorios, entonces también vamos a pasar de manera virtual. Me van a mantener al tanto de eso, por favor. ¿Sí? Eh, Ahora sí vamos a controlar la asistencia de hoy. Ya. Eh, los presentes desde Aguilar hasta Pusarico, numeritos. 22 22. ¿Listo? 3, 9. 3. Muy bien. 11, 11 o 15. sí, 11, Muy bien. 18 Oxy, 18. 25 Auxi, Muy bien. 22 Oxy, 22. Ya está el 22. 8, Oxy. 8. Ojo. ¿Alguien más? 4 Auxi, 4. Bien. ¿Alguien más de por acá? Ya. Desde 26 hasta 42. Positivo. 29 Auxi, 29. Ya. 32, Oxy. Muy bien. 42 Oxy, 40. ¿Alguien más? 32 me dijo. 42, Ah, muy bien. Ya, 37 Oxy, muy bien. 30 Auxi, Positivo. Ya, 41 Auxi, está. Listo. ¿Alguien más? 35, Oxy. Ya. Ya, nadie más, ¿no? Ya. Dado que ya no hemos pasado clases en el mediodía,